Bienvenidos a este segundo episodio de esta serie de podcast a la cual le hemos llamado la Biblia. Responderemos algunas preguntas frecuentes para adentrarnos de esta manera al tema. Mi nombre es Andrés Castaño, esto es Enfoque Cristiano, comenzamos. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Esta es una buena pregunta que debe formularse y ser respondida. Desarrollaré la respuesta en 5 puntos principales. Número 1. Preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo una vez un antiguo rey, leemos acerca de él en el libro de Jeremías, quien cuando la palabra de Dios le fue enviada, tomó un cuchillo y la cortó en pedazos. Pero la palabra fue escrita otra vez y así es que tenemos esa palabra en la actualidad. A través de los siglos se han realizado muchas quemas de Biblias y hoy en día existe mucho antagonismo hacia la Biblia. En algunos países no está siendo quemada porque se piensa que somos demasiado civilizados para tal comportamiento. La manera en que tratamos de librarnos de ella es simplemente prohibiéndola en nuestras escuelas y en muchos otros lugares. Sin embargo, hablamos de la libertad religiosa y la libertad de expresión. A pesar de todos los ataques que se han dirigido contra la Biblia, ella todavía existe y por supuesto es uno de los éxitos de librería. Bueno, habría que aclarar que era un éxito de librería porque ese no es hoy el caso. La Biblia no está realmente ocupando el lugar que una vez tuvo en la historia y en la vida de algunas naciones. Sin embargo, creo que la sorprendente preservación de la palabra de Dios es digna de consideración. Número 2. La arqueología. Otra manera por la cual podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es a través de la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas cosas que han probado el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, algunos negaron por muchos años la autoría de Moisés en relación al Pentateuco, en base a que la escritura no existía en tiempo de Moisés. Seguramente no habrás oído a nadie promover esa teoría recientemente, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Por años, la pala del arqueólogo ha desenterrado una y otra vez evidencias sobre la veracidad de la Biblia. En este sentido, la ciudad de Jericó y las murallas que cayeron constituyen un ejemplo. Ha quedado bien establecido que las murallas cayeron y podemos dejar que discutan sobre la fecha y otras cosas por el estilo. La palabra de Dios ha resultado comprobada en este caso y en muchas otras ocasiones la arqueología ha demostrado la exactitud de la Biblia. Muchos de los manuscritos que han sido descubiertos también han confirmado esa veracidad. Es realmente interesante que cuando se encontraron los rollos de pergamino de Isaías entre los rollos del Mar Muerto, los liberales pensaron que se había presentado una oportunidad para descubrir argumentos para desacreditar la Biblia. Sin embargo, los rollos no han desacreditado la Biblia y parece que los liberales han perdido mucho interés en dichos rollos. Este es un campo en el que puedes investigar ya que no podemos extendernos más en este breve estudio. Número 3. Profecía cumplida. Antes de continuar, necesito decirte 3 cosas. Primero, ¿te está gustando este podcast? Para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas, nos ayuda muchísimo que le des like, que comentes y que te suscribas a este canal. Segundo, si realmente te está gustando este video, podés apoyarnos de 3 maneras. Orando por nuestro trabajo, compartiendo este video con otros y contribuyendo económicamente. En la descripción te dejo más información. Y por último, Enfoque Cristiano es el fruto de sueños, aprendizajes y la colaboración de personas muy queridas. Agradecemos a los suscriptores que invierten sus recursos para que este material pueda llegar a realizarse. Y a todos ustedes, muchas gracias. Continuamos. Si se me preguntase hoy si tengo una sola cosa para sugerir que ofrezca una prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabe qué sugeriría? Yo sugeriría el cumplimiento de la profecía. La profecía cumplida es la prueba por excelencia que no puedes evadir ni eludir, y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de las escrituras, cuando fue escrita, era considerada profética, es decir, que anunciaba eventos que iban a ocurrir en el futuro.
Mucho de ello, en realidad, más de lo que la gente se imagina, ya se ha cumplido. Podríamos considerar muchos pasajes donde la profecía se ha cumplido con exactitud y encontramos muchas situaciones locales que incluso se cumplieron en tiempos de un determinado profeta. Por ejemplo, Miqueas fue el profeta que le había dicho a Acab que si iba a la batalla, tal como el rey había planeado, perdería la batalla y moriría en ella. Sin embargo, los falsos profetas de Acab le dijeron que alcanzaría la victoria y regresaría como un rey triunfante. Como al rey no le agradó lo que Miqueas le había advertido, ordenó que se le encerrara y le alimentasen a pan y agua, porque al regresar ya se ocuparía de él. Pero Miqueas le respondió en el acto, diciéndole por última vez: si tú realmente regresas, querrá decir que el Señor no ha hablado por mí. Bien, evidentemente el Señor había hablado por el profeta porque Acab no regresó, al morir en la batalla y al ser derrotado todo su ejército. Pero las escrituras nos cuentan que un soldado enemigo tensó su arco al azar cuando la batalla casi había concluido. Le quedaba una sola flecha en su aljaba, la colocó en el arco y la disparó, y sin realmente apuntar a nadie en particular. Yo diría que fue como si aquella flecha hubiera tenido escrito el nombre de Acab, y finalmente le encontró. Fue directamente a su blanco. ¿Por qué? Porque Miqueas había pronunciado una profecía exacta. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 22. En otra ocasión, el profeta Isaías declaró que el ejército invasor de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 32. Bueno, esto sí que es interesante. En el ejemplo anterior, la profecía de Miqueas se había cumplido porque un soldado disparó una flecha por casualidad, tensando el arco al azar. ¿No podrías considerar que entre 200,000 soldados, quizá uno se apresuraría a disparar y tensando también su arco al azar lanzaría una flecha volando sobre la muralla de Jerusalén? Bueno, pues en este segundo ejemplo, nadie hizo semejante cosa. Si el enemigo hubiera disparado tan solo una flecha hacia la ciudad, todos podrían haber estado seguros de que Isaías no era el profeta de Dios. Pero sí lo era, como fue confirmado por el cumplimiento de su profecía en aquella ocasión. E Isaías también dijo que una virgen concebiría un niño, y esa declaración se produjo 700 años antes de que esto se cumpliese literalmente. Y además, si quieres una prueba final, hubo más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron en su totalidad y literalmente. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y muriendo, había una profecía del Antiguo Testamento que aún no se había cumplido. Era la siguiente: me dieron vinagre para beber. Salmo capítulo 69, versículo 21. Jesús había dicho: tengo sed, y sus mismos enemigos fueron y cumplieron la profecía. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Esto es sorprendente, los hombres no pueden adivinar de esta manera. En el pueblo de Israel, un profeta debía ser exacto y preciso. Si no lo era, podía ser condenado a muerte como falso profeta. Dios le dijo al pueblo que ellos serían capaces de distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Un verdadero profeta debía primeramente hablar para una situación local, como hizo Isaías. Cuando el tiempo indicado para el cumplimiento de tal profecía transcurría, ellos sabían si podían confiar en él acerca del futuro, como sucedió en el caso de Isaías. Nosotros podemos mirar atrás y comprobar que estas y otras profecías se cumplieron. Además, entre los casos de profecías cumplidas con gran precisión se destaca, por ejemplo, la profecía de Ezequiel. Este profeta predijo por inspiración divina y con una anticipación de 2500 años que la ciudad de Tiro caería y que la ciudad de Sidón tendría una historia sangrienta. Y lo mismo ocurrió con predicciones sobre ciudades del antiguo Egipto como Tebas y Memphis. El profesor Peter Stoner ha estudiado detalladamente 60 profecías bíblicas sobre la persona de Jesucristo, utilizando cálculos de la ciencia de la probabilidad en 8 de dichas profecías. Ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de que estas profecías se cumpliesen en una persona única era infinitamente pequeña.
La Biblia es exacta y su veracidad se ha demostrado en un área de imposibilidad absoluta para los seres humanos, lo cual constituye para mí una prueba irrefutable de que es la palabra de Dios. No hay ninguna opción humana que se le pueda comparar. He presentado pues algunos pocos ejemplos de profecía cumplida, ya que en la palabra de Dios encontramos profecía tras profecía, y todas ellas se han cumplido y cumplido literalmente. Y dicho sea de paso, creo que ello indica el método por el cual la profecía que se refiere al futuro aún se cumplirá. Número 4. Vidas transformadas. Ofrezco finalmente 2 razones más como prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Una de ellas se refiere a las vidas transformadas de los creyentes actuales. He podido ver lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de hombres y mujeres. Podría decir que yo mismo soy un testigo de una vida transformada por la palabra del Señor. De la misma manera, soy testigo ocular de cientos de personas que han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. He visto matrimonios restaurados, he visto a personas salir del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución y de cientos de vicios más por el poder de la palabra de Dios. Número 5. El Espíritu de Dios la convirtió en una realidad. He llegado a un punto en el que no solo creo que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también puedo afirmar que el Espíritu de Dios la ha convertido en una realidad en mi propio corazón y en mi propia vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses. Él oró para que ellos fuesen llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo deseo lo mismo, porque he llegado a la conclusión de que el Espíritu de Dios puede confirmar estas verdades a tu corazón y de que no necesitas a la arqueología ni a otras ciencias para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Hace algún tiempo un predicador joven me dijo lo siguiente: ¿no es una verdadera maravilla que ellos hayan descubierto esto? Y a continuación mencionó un descubrimiento en particular. Yo le respondí: bueno, yo no veo nada como para entusiasmarse. Él quedó muy decepcionado e incluso disgustado de que yo hubiese adoptado una actitud más bien indiferente. ¿Por qué? ¿Qué quiere usted decir?, me preguntó. ¿Es posible que eso no le haya impresionado? Yo le repliqué de la siguiente manera: yo ya sabía que era la palabra de Dios mucho antes que la pala del arqueólogo hubiese sacado a la luz aquello. Me preguntó que cómo lo sabía y yo le dije: el Espíritu de Dios la ha estado convirtiendo en una realidad a mi propio corazón. Creo que el Espíritu de Dios va a hacer que la palabra de Dios sea una realidad, no solamente para que la incorpores a tu vida, sino también para proporcionarte esa certeza que te permita afirmar con convicción lo siguiente: yo sé que es la palabra de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo episodio. Que el Señor les bendiga.